mataron a Pablo Escobar. ¿Y yo qué? ¿Y te Sí. acuerdas de lo que le preguntaste a la mamá de Pablo Escobar? Acerca del ambiente que se estaba viviendo ahí, porque ella estaba intentando calmar a la gente. Ahora el gobierno actual de Colombia está intentando poner en estas leyes, tienen bastantes nombres, a todos los grupos armados. Entonces están negociando en este momento con grupos de narcotráfico, con grupos de delincuencia común. La guerrilla tuvo un proceso de paz, ¿sí? En Colombia, pero quedaron reductos, entonces ahorita están intentando negociar para que entren a ese Convenio. Bienvenidos una vez más a Afuera del Nido. Ya ustedes saben lo que a nosotros nos gusta, el lleva y trae. Suscríbete, dale a la campanita, deja los comentarios porque hoy tengo a un invitado de honor, Richard Agudelo, quien viene directamente desde Colombia. Ha sido es periodista, director, ¿qué más? ¿Qué más? Fotógrafo, editor y amante de todo este mundo audiovisual. Muchas gracias por estar acá, de verdad que para nosotros ha sido un honor rotundo y total que estés acá con nosotros, de verdad que sí. No, Di, muchas gracias por la invitación y sobre todo a este espacio donde pues nada, la idea es charlar de historia. Sí, no, vamos con calma, vamos con calma. Richard, cuéntanos cómo es que surgió ese deseo de ser periodista, de ser comunicador, de llevarle las historias a las personas que pues día a día estamos ahí constantemente viéndote. Sobre todo, vamos a explicarle, porque dije que él viene directamente desde Colombia, pero lo tenemos acá en Univision Chicago. Correcto, sí. Así que vamos a hacer la historia desde el principio. ¿Qué fue lo que lo motivó a estudiar comunicaciones? No, creo que el periodismo y las comunicaciones y digamos que la televisión, nunca me enfoqué en nada como por temas de radio, aunque hice alguna época radio y también escribí, pero digamos que el periodismo era o siempre ha sido muy importante para mí porque pues era como el medio donde podíamos ayudar a, ¿sí? Entonces siempre lo vi así, de la forma en que a través de nosotros podíamos ayudar haciendo una historia, cubriendo una noticia, haciendo un cubrimiento especial. Siempre como que la idea, y cuando yo veía televisión yo decía, yo quiero ser como ese presentador, yo quiero ser como ese periodista, y siempre fue una pasión que tuve desde niño. Ya cuando salí del bachillerato, decimos en Colombia, cuando salí de la secundaria o high school, pues nada, empecé a estudiar periodismo, que era mi pasión. ¿Y hubo algún periodista en particular, o hubo una situación en particular que dijera, esto es lo que yo quiero hacer, o por esto es que yo lo quiero hacer? Creo que muchas situaciones, porque en esa época Colombia vivía una situación muy difícil de orden público, había muchos fenómenos sociales y digamos que siempre veía los noticieros y siempre veía las pantallas y decía, uff, increíble poder estar ahí, porque Colombia en esa época era demasiado rica en noticias, o sea, en el sentido de que una noticia más espectacular que la otra, digo espectacular, pero obviamente eran malas noticias, eran noticias violentas, noticias de narcotráfico, habían cosas también muy positivas, pero pues yo decía, uff, qué chévere poder estar ahí, y me apasionaba también estar en muchos lugares, conocer mucha gente. En esa época esa era realmente como lo que yo veía, como salir a conocer muchos lugares y conocer gente. Sí, la visión. Sabemos que uno de los primeros, de hecho, antes de la siguiente pregunta, ¿para qué época fue esto? Como 90s. Para los 90. Ok, entonces estaba leyendo que uno de los primeros trabajos periodísticos que hiciste fue con Regina Betancourt, mejor conocida como Regina 11. Cuéntame sobre ese momento. No, ese momento es espectacular. Eso me recuerda a una cosa. Te voy a contar una historia. Ajá. Yo estaba trabajando, mi primer trabajo en los medios de comunicación fue escribiendo en una revista que se llamaba La Clave. Ajá. Era una revista de portada dura, la dirigía un español y digamos que ahí empecé como mi carrera.
estábamos en la sala de redacción, ya cubríamos bastantes cosas, no sé qué, y yo estaba haciéndole una entrevista telefónica en ese momento a esta persona que se llama Regina Once, que en esa época era una persona que leía el futuro y no sé qué y tal, la cosa. Ajá. Hablando yo con ella por teléfono, me dice, mataron a Pablo Escobar. Oh. Y yo, ¿qué? Sí, mataron a Pablo Escobar. Y yo, no te puedo creer, lo mataron. Yo cuelgo con ella y obviamente me voy a la sala de redacción y digo, mataron a Pablo Escobar. Y la sala de redacción se revolcó. O sea, esa era la noticia del siglo. ¿Sí? Y en ese momento sale un extra en radio. En esa época Caracol Radio era como lo más escuchado en Colombia. Dice, extra, extra, Pablo Escobar es dado de baja. Eso fue un 2 de diciembre, si no estoy mal, del 92. Y trabajando en esa revista, con esa llamada con Regina Once, matan a Pablo Escobar y por yo llevar esa noticia a la sala de redacción por primera vez, me mandan. Entonces fue mi primer cubrimiento, mi primer todo, ¿sí? Entonces fue viajar de Bogotá a Medellín, hacer el cubrimiento de la muerte de Pablo Escobar, enfrentarme pues con todos los medios del mundo, porque pues ese cubrimiento fue bastante internacional. Y pues obviamente el impacto de la muerte de Pablo Escobar fue algo que me marcó muchísimo porque fue mi primer cubrimiento, hice tapa de revista, me salí en otros medios de comunicación. Bueno, fue realmente increíble, nunca voy a olvidar ese primer cubrimiento y creo que me marcó para muchas otras cosas que vinieron luego, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué aprendiste de ahí? Porque eras rookie cuando te enviaron para allá. Entonces, ¿cómo pudiste manejar toda esa situación en contraste con todo lo demás que estaba allá? ¿Cómo fue vivir esa situación? Bastante difícil porque pues no tenía experiencia, era mi primer cubrimiento. Solo te cuento que iba con una camarita pequeña, ¿sí? O sea, los medios de comunicación, los fotógrafos, por ejemplo, iban con unos lentes largos, unas cámaras profesionales, y yo iba con una camarita pequeña y mi grabadora de mano en esa época de cassette, ¿sí? Oh. Entonces, yo vi a la mamá de Pablo Escobar, ningún otro medio como que la vio, y yo como estaba como que no me veían con tanta experiencia y eso, yo logré pasarme por entre la multitud y logré hacerle a ella 3 preguntas con mucho respeto con relación a esa situación que estaba pasando en ese momento. De ahí me subo todos los fotógrafos, todo el mundo se estaba subiendo a la cúpula de esa capilla porque desde arriba podían tomar imágenes o fotografías, que son las imágenes cuando Pablo Escobar está con el ataúd abierto y se ve la imagen de Pablo Escobar. Entonces yo me subo a esa, logro captar unas imágenes, ¿sí? Y bajándome de esa capilla, le pido el favor a alguien que me tenga la cámara fotográfica. Entonces como que medio se la paso y a esa persona se le cae. Oh. En esa época, no sé si lo recuerdas, las cámaras fotográficas cuando se abrían se velaba el rollo. Sí. ¿Sí? Yo no sé, yo salté desde allá. Yo no pasé por el árbol, sino yo salté de una, la cogí y la cerré. ¿Y la salvaste? Imagínate que esa misma tarde tocaba enviar el material para Colombia, para impresión y para todo. Sí. Y yo con el corazón en la mano. Con el corazón en la mano. Entonces en la noche hicimos los textos, mandamos los textos y al otro día el director de fotografía de la revista me dice, qué buenas fotos. Y yo, ay, gracias, Dios mío. ¿Y qué pasó? Y no se dañó ninguna. Dijo, sí, las 2 primeras sí se dañaron, pero el resto están muy bien, todas las fotos. Es lo que vamos a usar. Y yo, ay, Dios mío. Eso en Puerto Rico se llama suerte de rookie. ¿Suerte de rookie? Sí, Ah, ok. sí. ¿Y te acuerdas de lo que le preguntaste a la mamá de Pablo Escobar? Sí, un poco del ambiente, porque acerca del ambiente que se estaba viviendo ahí, porque ella estaba intentando calmar a la gente, porque la gente estaba muy alterada con todo, pues porque Pablo Escobar para ellos era un ídolo, ¿no? Okay. Entonces ella
era una persona que respetaban y que era un dios prácticamente para muchas personas de Medellín. Entonces ella lo que estaba intentando era bajar los ánimos y le pregunté acerca de eso, que la importancia que en ese momento se pudieran bajar los ánimos porque se podía generar una situación complicada ahí, porque pues, o sea, ¿Tuviste muchas. miedo en algún momento de que se formara un reguero entre la gente? Porque como estás mencionando que para ellos él era un dios, ¿verdad? Vamos a ponerlo entre comillas. ¿Tuviste miedo de que en algún momento se formara un reguero, que las personas trataran de, no sé, de irse en contra de la policía o incluso en contra de ustedes los periodistas? Desde que tú llegas al aeropuerto de Medellín, de Río Negro, y te montas al taxi, en esa época ya sabía el cartel o ya sabían ellos hacia dónde ibas tú y qué ibas a hacer tú. Pues nos veían con unas cámaras y no sé qué, porque tenían una comunicación increíble, ¿sí? Okay. Entonces, y tú ya sentías el ambiente, o sea, tú ya te sentías vigilado de entrada con el taxista, ¿sí? Te sentías vigilado, entonces era un ambiente de mucha zozobra porque pues te sentías vigilado en todo momento porque en esa época pues ellos abarcaban todo, básicamente. Sí, fue un ambiente de mucha tensión. Correcto, sí. Wow. Tengo una pregunta acá preparada. Uh-huh. ¿Cómo vivió el ambiente periodístico en Colombia durante los años en que trabajó? No sé si me estoy yendo más adelante, pero cuando trabajó en NTC Noticias, ¿me estoy yendo más adelante? No, estás cronológicamente Ah. bien. Después de esa revista que trabajé, Ajá. entonces se me presenta una oportunidad de trabajar como asistente de cámara en NTC. NTC era el noticiero, bueno, sigue siendo, bueno, es el noticiero como de mayor vista y como de mayor independencia en Colombia, mejor, ¿sí? Okay. Un noticiero totalmente independiente y era dirigido por Daniel Coronel, hoy presidente de Univisión Noticias, ¿sí? Daniel Coronel, Félix de Bedut, Oscar Ritoré eran como las cabezas de ese noticiero. Un camarógrafo que hoy es un reportero muy reconocido en Colombia de unidades investigativas, me invita a ser parte del equipo de ellos, ¿sí? Con lo que te estaba contando fuera de cámaras, como asistente de sonido. Ese fue mi primer trabajo. Y entonces él me dice, mira, necesitamos este trabajo, tú podrías trabajar. Y yo, ya, ¿dónde le firmo? Y entonces empiezo, y eso fue un domingo, ¿sí? Entonces conozco la parte técnica de las cámaras y toda la parte técnica. Y esa misma noche él me llama y me dice, mira, se presentó algo, como son las noticias, ¿no? Sí. Se presentan de un momento a otro. Dice, tenemos la siguiente situación, tenemos que viajar mañana en el avión del candidato con mayor opción en ese momento para ganar la presidencia de Colombia, que era Ernesto Samper Pizano. Y tenemos un viaje de 8 días por todo Colombia. Y yo, ¿what? Si quieres, piénsalo y me dices. Mira, yo no tengo nada que pensar. ¿A qué hora nos vamos? ¿Sí? Y ese fue mi primer cubrimiento. 8 días, pues fuera del nido. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Correcto, ahí sí, fuera del nido. 8 días en todas las ciudades donde hizo campaña, que bueno, después se supo que Ernesto Samper tuvo problemas también, porque en esa avioneta que viajábamos llevaban dinero del narcotráfico. Y así arranqué. Entonces en NTC ya nos daban la oportunidad, Álvaro, Freddy y a mí, de hacer reportes periodísticos solos, sin reportero. Entonces ya empezamos como a escalar ahí, no sé qué. Y creo que ha sido la mejor experiencia de periodismo como tal, de reportería que yo he tenido. Ahí cubrimos, en orden público, cubrimos paramilitares, guerrilla, narcotráfico, y realmente al lado de Daniel Coronel, de Félix de Bedú, de Oscar Ritoré, que creo que debo mencionarlos porque son unos grandes mentores, y mi mayor mentor, Álvaro Freddy Acevedo, quien me llevó, y con él trabajamos todo el tiempo de la mano, y creo que ha sido de las experiencias periodísticas más enriquecedoras en toda mi carrera,
esa época de 2, 3 años que duré en ese noticiero, porque se vivieron muchísimas cosas, desde un secuestro hasta cubrimientos con personajes bastante complicados. Entonces, Mencionas paramilitar y la guerrilla. ajá, Yo como puertorriqueña necesito hacerte esta pregunta. ¿Cuál es claro. la diferencia entre una cosa y la otra? Digamos que las guerrillas en Colombia nacen a raíz de la conformación de los partidos tradicionales, ¿sí? Entonces había un partido que era el liberal y el conservador, ¿sí? Dos Sí. partidos como el republicano y el demócrata, y esos dos partidos siempre estuvieron en disputa del poder político y poder económico en Colombia, ¿sí? Entonces, y ellos se rotaban el poder, eso se llamó el Frente Nacional en Colombia. Entonces no había cabida para nadie más Ok. en Colombia. Y la guerrilla nace como de contrapeso contra ese poder que nadie podía tocar, ¿sí? Ajá. Entonces, y también porque había muchas zonas de Colombia donde no había Estado. Entonces el Estado eran ellos, la guerrilla, que controlaba zonas primero como una ideología como muy de izquierda, muy comunista, con esa ideología, como inspiradas también en las guerrillas del Che Sí. Guevara, de toda esa corriente que hubo en esa época, esta guerrilla era eso, ¿sí? Ok. Muy en contra del poder que había institucionalizado en Colombia, ¿sí? Pero la guerrilla cometió bastantes errores en esa lucha, ¿no? Entonces mataban, secuestraban y tenían ese tipo de formas de actuar. Algunos campesinos de Colombia con dinero, con mucho dinero, empezaron a organizarse para luchar en contra de la guerrilla que quería apoderarse de sus territorios, ¿sí? Ok. Entonces ahí nacen los grupos paramilitares. Eso, la historia es mucho más larga, pero te Sí. la voy a resumir en que sí, los grupos paramilitares, digamos que nacieron para ser el contrapeso de la guerrilla que ya estaba intentando entrar en muchos lados, les hacían vacunas. Vacunas es cuando les piden dinero por cosas, secuestraban también. Entonces los paramilitares entran a pelear con la guerrilla, digamos, ¿sí? Sí, es como balanceando el asunto. Entre Ok. comillas. Entonces, pues hoy sabemos de muchos errores que también cometieron los paramilitares, obviamente, Sí. muchas muertes, se les encontraron desde fosas comunes hasta crematorios, o sea, era una guerra, básicamente, o sea, ¿Y en fue una algún, guerra en Colombia. y en algún momento ellos estuvieron trabajando con el gobierno, así sea por debajo de la mesa, que se haya tenido algún tipo de, ¿verdad?, de historia? Pues es la pregunta más acertada que pudiste haber hecho. Y te voy a decir por qué. Hoy sabemos que sí, que el paramilitarismo trabajó de la mano con el Estado, con los militares para luchar contra la guerrilla y en eso pues se cometieron demasiados errores. No voy a entrar a enumerártelos, pero Sí. fueron demasiados, o sea, muchas muertes, muchas desapariciones, mucho desplazamiento forzado, muchas cosas horribles y sí, el Estado tuvo, el Estado participó. Hoy en día sabemos que el Estado ha pedido perdón por muchas de esas acciones y el trabajo nuestro periodístico fue ese, ¿no? Como desenmascarar todo ese tipo de cosas y con los años más y más vamos sabiendo cosas terribles que pasaron y todo esto pues se ha sabido por la prensa, ¿no? Sí. Por la prensa que pues ha ido destapando todas esas situaciones. Pero tienes toda la razón, o sea, sí, el paramilitarismo y el Estado se juntaron para muchas cosas. Y por curiosidad, en Colombia no hay una ley como lo hay acá en los Estados Unidos que dice que esto se va a salir a la luz de aquí a 50 años, de aquí a 70 años. ¿En Colombia está esa ley? No, pero ahorita está pasando, bueno, desde hace ya algunos años, digamos que hay una ley de justicia y paz. Esa ley de justicia y paz en Colombia, por ejemplo, si yo fui un actor armado del paramilitarismo y cometí tantos asesinatos, ¿sí? Sí. Si yo
cuento la verdad, si yo intento reparar a las víctimas de alguna forma, digamos que me puedo acoger a ese sistema, ¿sí? Un poco lo que sucedió en Sudáfrica, un poco como eso. Ha sido un proceso muy largo en Colombia, muy desgastante, muy complicado, pero toda esa ley de justicia y paz es un poco la respuesta a lo que tú me preguntas. Entonces, ahí se han empezado a saber muchas más verdades, porque pues por rebaja de penas o por beneficios, ellos, y también, ¿no? Porque ya como bajar esa guerra tan intensa que tuvimos, ellos han hablado muchas cosas, ¿no? Y se han sabido demasiadas cosas ahí. ¿Y en esta ley aplica también para los narcotraficantes? Ahora sí, ahora el gobierno actual de Colombia está intentando poner en estas leyes, en este tipo de leyes que tienen bastantes nombres, a todos los grupos armados. Entonces, el grupo está negociando en este momento con grupos de narcotráfico, con grupos de delincuencia común, con reductos. La guerrilla tuvo un proceso de paz, ¿sí? En Colombia, pero quedaron reductos, entonces ahorita están intentando negociar para que entren a ese convenio, llamémoslo. Y sí, están buscando para que haya una paz total, ¿sí? No sé qué tanto lo vayan a lograr, pero sí en este momento hay negociaciones con todos los grupos armados. Hace un tiempo atrás, por lo menos yo, dentro de este podcast Fuera del Nido, tenía una serie de criminología y conté la historia de Luis Alfredo Garavito. Oh my God. Entonces estaba leyendo acá que estuviste participando en ese documental en el 2002. Correcto. Estás muy bien informada, Didi. ¿Me puedes hablar un poquito sobre ese proyecto? Porque lo más que me llama la atención es que ya conociendo la historia, ¿cómo es que algo tan atroz como eso, cuál es la sensibilidad que ustedes como periodistas utilizan para transmitir todo eso que él cometió, que para mí no tiene nombre, para que las personas entonces lo puedan ver en sus casas? Pues fue muy particular y en temas de criminalística y criminología sí hay que saber manejar muy bien ese tipo de cosas y son productos televisivos. En esta oportunidad era un documental sobre Alfredo Garavito y tuvimos demasiadas entrevistas antes con muchos expertos, psicólogos, criminalistas, forenses, sin grabar, sin grabar absolutamente nada, porque teníamos que estar seguros de con quién nos íbamos a enfrentar y sobre todo qué historia íbamos a contar, ¿sí? Porque no lo podíamos poner a él como una gran figura, como un héroe, cuando pues había asesinado a tantos niños en Colombia, ¿sí? Fue un reto, la verdad, ese documental, porque marcó, ¿sí? Marcó en el sentido de que en esa época no tenía hijos yo y creo que si hubiera tenido hijos, creo que no lo termino, ¿sí? Porque fue muy fuerte. Todo lo que nos fuimos enterando, los detalles de cómo él iba haciendo, pues es un asesino serial, ¿no? Sí. Y tal vez el asesino serial más grande que ha tenido todo Colombia. Todo Colombia. Entonces, creo que lo estudiamos muchísimo antes para poder sacar un buen producto. Me hago entender porque no podíamos mostrarlo como una gran figura, sino más bien destapar las cosas horribles que había hecho para que la gente se diera cuenta que no es posible que alguien haya podido hacer eso y que pues como dar el ejemplo de que nadie lo vuelva a hacer en la vida. Pero sí, pues, y abrirle los ojos a las personas porque también estaba leyendo la historia de él y él se hacía pasar por mendigo, se hacía pasar por diferentes papeles, tomaba diferentes roles. Entonces, ¿usted piensa que las personas en Colombia tomaron un poquito más de precaución al ver esa historia? total.
las mamás, las familias, ya no dejaban salir a los niños que jugaban canicas, que salían al parque, marcó tanto la historia de él en Colombia que ya los niños perdieron un poco la calle, imagínate. Sí. O sea, perdieron la libertad de salir a la calle y entraron en razón en el sentido de empezar a explicar. Sirvió porque se empezó a explicar, los padres de familia empezaron a explicarle a sus hijos que no debían aceptar, que no debían, y se empezó a generar también eso positivo, ¿no? Porque pues gente mala siempre va a haber. Sí. Y poder blindar a los niños y darles esa herramienta de cultura para cerrar ese capítulo, estuvo bien, ¿sí? Porque pues lo que te decía al principio del podcast, la intención siempre es ayudar a través de esta profesión porque trabajamos para la comunidad, básicamente. ¿Y Colombia tomó algún tipo de acción? ¿Puso algún toque de queda o simplemente las personas siguieron, ¿verdad?, haciendo lo propio? No, digamos que fue, ya después, pues obviamente porque lo capturaron, ya digamos que bajó un poco el ánimo, pero lo que te decía, lo más importante creo que quedó fue el mensaje para las familias y los padres de familia, que de verdad tenían que hablar con sus hijos, decirles qué estaba pasando y pues nada, desafortunadamente tomar precauciones y enseñarle a los niños que debían tomar precauciones. Creo que fue un poco el mensaje que quisimos dejar, no tanto quién era Garavito ni todas sus barbaridades, sino enseñarle. El propósito era enseñar a las personas a que tuviesen exactamente. precaución, independientemente de quién fuera. ¿O no? Exactamente. Pero sí, fue una historia mundial. O sea, eso fue una historia mundial, rodó por muchos lugares. Lo hicimos, obviamente, debo decir, darle crédito a un equipo grande de producción. Pero sí, trabajamos ahí en ese producto. Sé que fuera de cámara me estabas hablando sobre un secuestro. Ujú. ¿Podemos abundar un poquito qué es lo que estabas haciendo, para dónde ibas, en qué momento fue? ¿Te acuerdas que hablamos del noticiero, el primer noticiero que trabajé, que Sí. fue en ETC, que había sido la experiencia más espectacular del mundo, que trabajamos pues trabajamos temas de narcotráfico, de orden público, paramilitarismo y no sé qué, y guerrilla. Y nosotros cubríamos en Colombia, digamos que las guerrillas más fuertes fueron el EPL, las FARC y el ELN, ¿sí? Como tres guerrillas que marcaron historia en Colombia. Una de ellas era las FARC, y las FARC eran, digamos que la persona más importante y más destacada, y su fundador era Manuel Tiro Fijo. Y para llegar a esa persona, digamos que se hicieron bastantes contactos. Había una periodista que se llama Patricia Uribe, que todavía trabaja en Noticias 1, y ella con sus fuentes logró que él nos diera una entrevista, ¿sí? Okay. Entonces, básicamente después nos enteramos que la guerrilla, nosotros, al equipo éramos tres, el crew, ¿sí? Nos hizo inteligencia casi por 2 meses para saber quiénes éramos, cuáles eran nuestros movimientos, todo, ¿sí? No sabíamos. Y un día Daniel Coronel nos llama a la oficina y nos dice, bueno muchachos, hay un cubrimiento bastante especial, ha pasado esto durante este tiempo y pues nada, es una entrevista exclusiva con Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Nosotros, wow. Alias O sea, Tiro Fijo. Tiro Fijo, sí. Esa era, o sea, era la entrevista del Sí. siglo, Ajá. ¿sí? Tenerla, ¿sí? Entonces, bueno, vamos. En mi casa, y lo habíamos planeado en la redacción, yo iba a decir que íbamos a hacer un cubrimiento, no recuerdo qué cubrimiento era, y que no iba a tardar más de 8 días, ¿sí? Entonces, en mi casa, yo dije, bueno, voy a hacer este cubrimiento, pero nunca hablamos de que íbamos a ir a hacer eso, ¿no? Ajá. Por seguridad tanto de ellos como de nosotros. Salimos al otro día, tomamos una avioneta de Bogotá a los Llanos Orientales. En los Llanos Orientales ya nos desplazamos
por tierra, por trocha, en caballo, no sé qué. Por trocha. Trocha, caminos destapados, caminos sin pavimentar, por decirlo Ok. así. ¿Sí? En piedra, En piedra. como los caminos de antes. Como los caminos de Ajá. antes. Entonces, porque estábamos llegando a la selva, Ok. básicamente. ¿Sí? Entonces, pues nada, ese primer trayecto fue como de 2 días para llegar a la zona, solo a la zona. ¿Sí? Y en esa época lo que uno hacía era romper los cordones de seguridad de la seguridad de él. ¿Sí? Entonces pasamos bastantes cordones de seguridad, estábamos juntos todos y pues ya solo en eso, cuando estábamos a punto de romper el último cordón de seguridad, pues ya habían pasado 8 días. O sea, calcula la distancia o las vueltas que dimos o todo lo que tuvimos que hacer. ¿Sí? Y en esa época en Colombia existía o se creó una unidad móvil del ejército, una unidad móvil que se creó exclusivamente como para muy especializada con lo más top del ejército colombiano para acabar con la guerrilla. Y preciso en la zona donde estábamos con ellos fue donde empezaron las operaciones. Entonces, nosotros estábamos en el fuego cruzado entre la guerrilla y el ejército colombiano, porque el ejército colombiano pues no sabía que estábamos nosotros ahí a la espera, de hecho, mirando para ir a hacer ese cubrimiento. Sí. Por ejemplo, ahí vimos tantas cosas de la guerra que hasta aprendimos en la selva cómo son las balas trazadoras desde un helicóptero, que son, no sé si has visto en las guerras, cuando transmiten guerra, que hay unas lucecitas que se ven así. Ajá. Cuando están disparando, esas son balas trazadoras. Nosotros ya identificamos esas balas y nos íbamos y nos movíamos o nos escondíamos porque pues los bombardeos y el ametrallamiento era demasiado fuerte. Fue tan fuerte que la guerrilla ya no daba y por la seguridad nuestra y la vida nuestra nos separaron. Entonces yo ya por este lado, en esa época trabajábamos con una cámara Betacam. La cámara Betacam tenía 3 cuerpos, que era aquí como que donde estaba el cassette, la mitad del cuerpo que era como, ¿no? Y el lente. Okay. Uno de nosotros se llevó el lente en su morral, otro se llevó la parte de la mitad y creo que yo me llevé la parte de atrás. Cuando nos tocó vivir eso, entendimos que la entrevista se había perdido, pero primero era la vida nuestra. Porque ellos nos decían que nosotros no teníamos la experiencia para caminar en selva ni andar, y que si teníamos tanto peso los íbamos a perjudicar era a ellos, ¿sí? Porque nos íbamos a quedar de todo. Y ya la vida con ellos pues era escondidos. Pues te cuento esto, no sé si sabes qué es un toldillo. Toldillo no. No, donde tú te acuestas a dormir, que es como, le ponen como una sábana encima para que no entren los animales de la selva, ¿sí? Que te protegen. Pero preciso entró un animalito y me picó acá y me produjo infección en la selva, con fiebre súper alta. Entonces, pues nada, tocó que trajeran un médico de la guerrilla o algo así, yo no lo recuerdo bien, y me dio antibióticos, me hizo tratamiento en la selva. Entonces, pues yo duré casi 20 días enfermo en la selva. Entonces, lo que te dije que el viaje que duraba una semana, duró más de 2 meses, ¿sí? Entonces, ¿y todo dentro de la selva? Todo. A mí se me acabaron los zapatos que tenía y ya estaba, ellos construyen con las llantas de los carros, le ponen como una telita o algo así, construyen así los zapatos. Yo ya estaba andando así, barba y cara de todo, la comida. Bueno, ya no teníamos dinero. Esa zona en particular de Colombia es muy costosa. ¿Tú sabes lo que es el síndrome de Estocolmo? Sí. Ok. Vivimos el síndrome de Estocolmo y es que ya nos familiarizamos con nuestros secuestradores. Entonces, para nosotros, entre comillas, 2 meses con un guardia ahí, ¿sí me entiendes? Y pues
o no, la movilidad nuestra era reducida, no teníamos dinero, no había nada, o sea, ¿sí me entiendes? Dependían de ellos. Cuando nosotros llegamos a Colombia, ya obviamente a los 10 días ya el noticiero puso las alarmas con el Ministerio de Defensa, con todo, pero muy debajo de cuerda. Se manejó toda esa información porque no se quería generar un escándalo grande. Y además estábamos en la mitad de la guerra, ¿sí? Entonces, el síndrome de Estocolmo que te iba a hablar era eso, porque tú crees que te familiarizas tanto con quien te retiene que como que a veces se normaliza. Sí. Pero ya cuando tú sales de eso, dices, pucha, me secuestraron y yo no me di cuenta. Pero quizás es tu instinto para sobrevivir, porque quizás si no hubieses tomado esa actitud o no te hubiese dado ese síndrome, quizás no hubiese sobrevivido. Creo que lo has descrito perfecto. O sea, en ese momento era supervivencia porque... e incertidumbre, ¿me entiendes? O sea, tú ya piensas en la familia, en tu pareja, en todo el mundo que dejaste allá y qué, o sea, yo qué, o sea, aquí que estoy, ¿sí me entiendes? ¿Y qué hacían allí mientras los tenían retenidos? No, fue muy difícil por la situación de la zona del área, porque no podíamos salir, porque era muy peligroso y pues era pasar como, llamémoslo, de cambuche en cambuche por las noches, ¿sí? ¿Qué es Pues, cambucha? cambuche es como, pues nada, es como tender como una hamaca de un árbol al otro o una carpita, pero pues son cosas muy rudimentarias, ¿me entiendes? Y era eso, no podíamos estar en un sitio un día, nos teníamos que movilizar porque pues Estaban huyendo. estábamos huyendo, o sea, imagínate que al final yo decía, ¿y yo por qué estoy huyendo del ejército? Ajá. ¿Ah? Sí, sí. Porque ya estábamos con la guerrilla que íbamos a tener un trabajo periodístico, pero después todo se revolvió. Y te iba a preguntar, ¿hay alguna ley en Colombia, escrita o no escrita, donde, por ejemplo, cuando allá van a hacer ese tipo de trabajo, tienen que avisar a la policía de que esto va a estar sucediendo? No, O- no, en esa época no funcionaba eso así. ¿Y No, hoy día? no estoy seguro, la verdad. Ok. Pero, por ejemplo, bueno, entonces ya pasaron 2 meses, Ajá. ¿sí? Pasaron 2 meses y se bajó un poco la tensión de los combates y dijeron, bueno, ya vas, sales. O sea, necesitamos... Ah, bueno, porque los estaba retrasando mucho. O sea, el problema de ellos era que yo como que ya como no daba mis fuerzas ni nada, los estaba como era antes perjudicando. Digo, Pero ven acá, ¿qué comías? no se veía sino pura comida de monte. Entonces era cerdo de monte, frutas y ya, ¿Que te vestías la misma ropa? ¿Estuviste con la misma ropa 2 meses? tal cual, sí. ¿Se bañaban? En los ríos. ¿Qué hablaban cuando estaban allí? ¿O qué hacían cuando estaban allá? Lo que pasa es que la guerrilla tenía un entrenamiento que nosotros no teníamos. Entonces ellos, y eran campesinos acostumbrados a la zona, al área, a la selva, ¿sí? Entonces, pues básicamente ellos eran nuestros guías, Sí. ¿sí? Pues porque allá nosotros no sabíamos manejar, no sabíamos movernos, no sabíamos qué peligros corríamos, si pisábamos aquí de pronto nos caíamos. Entonces, unos guías, ¿sí me entiendes? Entonces todo el tiempo era, cuidado con esto, vamos por esta ruta, escondámonos. Entonces, digamos, yo lo llamo como unos guías para poder sobrevivir en una selva. Entonces a los 2 meses nos dicen, bueno, vamos a intentar, o sea, ya eso es insostenible. Ya les mandaron a ellos una razón de que el ejército había bajado las operaciones porque estaban buscando ya a unos secuestrados. ¿Sí? Entonces no podían atacar tanto la zona. Entonces dijeron, es el momento. Mi de vuelta para la capital duró 8 días. Yo caminé no sé cuántos días
también en caballo, en eso, y llegué a un poblado. Y ellos me dijeron, llega a ese poblado, vas a llegar a una casa que también es hace parte de la organización, y en esa casa tú vas a estar ahí, y ahí hay una base militar, pero tú no vas a decir que eres periodista ni nada, sino que eres un antropólogo y que necesitas transporte hasta Villavicencio, que era una zona de los Llanos Orientales. Pues así pasaron como 8 días, yo llegué a ese pueblo, pues vivía en esa casa encerrado y me dejaban salir para ir al ejército para hablar cuando llegara un helicóptero y nos pudiera transportar. Entonces yo iba de la casa en el día una vez a la puerta de la base militar y preguntaba si había transporte para salir. Y ellos me decían, no, no, no. Entonces como que lo anotaban a uno en una lista. Ajá. ¿Pero usted por qué? Dije, no, es que yo ya necesito salir porque nosotros somos antropólogos. Imagínate, hasta nos cambiaron la cabeza de decir que éramos antropólogos. Pasaron 8 días, llegó un helicóptero ruso, y pues habían muchas situaciones en ese poblado. Yo me subí al helicóptero y me bajaron porque había una señora embarazada que llegó en ese momento y necesitaba que la sacaran. Con urgencia, sí. Entonces, pues obviamente otro tiempo ahí. ¿Cuánto 8 tiempo? días más. O sea, todo pasó en un transcurso de 8 días. O después del helicóptero pasaron 8 días más. Después del helicóptero pasaron 8 días más, Ay, porque no era que llegaran helicópteros todos los días. sí. Entonces ya llegó el helicóptero, logré salir en ese helicóptero y la gente me dijo ahí, antes de subirme al helicóptero, no vaya a decir nada, ni con quién estuvo, ni con quién, nada absolutamente. Y de aquí en adelante, ahí sí ya usted está solo por su cuenta. Y yo, oh my God, yo bueno. Entonces nada, el helicóptero me dejó en una zona cerca de Villavicencio, de ahí salí en un campo de fútbol. De ahí salí a la carretera sin dinero, sin nada. Logré pedir un ride, me llevaron hasta una terminal de transportes y ahí yo pedí dinero regalado y me acerqué a una cabina a llamar al noticiero. Yo ni llamé a la casa, imagínate. Sí, eso te iba a preguntar, ¿a quién llamaste? Fue increíble. Entonces yo llamé al noticiero y contesta la recepcionista de NTC Noticias. Y yo, hola, ¿con quién hablo? Con Richard. ¿Cómo? ¿Con quién? Con Richard. ¿Usted dónde está? Un segundo, ya te comunico. Me comunicaron de una vez con Daniel Coronel. Dijo, ¿usted dónde está? Yo le dije, estoy en la terminal de tal sitio, de tal sitio. Y dijo, en 10 minutos salga a esta puerta que ya lo recogen. De ahí me desplazaron unas camionetas hasta una zona rural, no sé qué. Ahí me dieron algo de comida, pero ya eran 7, 8 de la noche o algo así. Y empezaron las llamadas. Entonces ahí empecé a entender la magnitud de lo que estaba pasando. Obviamente hablé con el director de noticias, me habló el ministro de Defensa de Colombia, se hablaron temas muy, muy serios ahí, ¿sí? Pero yo no entendía la magnitud de todo. Sí. ¿Dónde están mis compañeros? Yo fui el primero que llegué. ¿Dónde están mis compañeros? ¿Qué pasó con ellos? Todo fue... Entonces me abrumó mucho, muchísimo. Es que estaba recibiendo demasiada información. Y a las 5 de la mañana me transportaron las mismas camionetas a otro aeropuerto y me llevaron a la ciudad de Bogotá. Me estabas diciendo que eran 3, los separaron, pero antes de llegar, cuando estaban pasando esos anillos, entre ustedes, ¿qué se decían? ¿Cuál era el tema de conversación? ¿Tenían miedo? Pues digamos que cuando como periodistas vamos a hacer algún cubrimiento, siempre hay la expectativa de lograr el cubrimiento. Entonces, eso era más importante que el miedo, ¿me hago entender? O sea, sabíamos que íbamos para algo fuerte y grande, pero pues sabíamos que íbamos a informar al país de una noticia grande y era en ese momento unos diálogos de paz entre la guerrilla y el gobierno nacional. Entonces, un poco el motivo de esa entrevista era que el mayor líder de las FARC, Manuel Marulanda Bailes, alias Tiro Fijo, iba como a darnos esa noticia o esa chiva, llamémoslo,
de que empezaban unos diálogos y unas conversaciones de paz y nosotros éramos el canal de comunicación para esa información, ¿sí? Sí. Entonces, digamos que con la expectativa de tener esa información en las manos, periodísticamente siempre va a pesar más eso que el miedo, ¿me hago entender? O el temor de no ir a un lado o el temor de no ir a otro, ¿sí? Porque teníamos la historia. Exacto. Y una vez me estabas diciendo que fuiste el primero en llegar, ¿verdad? En salir de todo eso. ¿Cómo pasó toda esa situación? No, pues cuando llegó y ya llegó a esa noche, cuando llegó y ya hablo con el director de noticias y ya hablamos con todo, pues me doy cuenta de la magnitud del tema en el que estábamos. O sea, yo no lo había puesto en la magnitud tan grande como estaba, la verdad. ¿Sí? Y porque ya era un tema donde estaba involucrado el ministro de Defensa, el presidente, o sea, era un tema fuerte y... Y nada, entonces ya llego a Bogotá y en la sala de redacción, pues obviamente me reciben y no me reconocen, ¿no? Y está mi madre cuando llegó y pues fue fuertísimo eso. ¿Cómo fue ese Pues el encuentro más bello del mundo. ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿Cuáles fueron tus palabras? No, creo ¿Hubo que silencio? yo creo que nunca había sentido como ni mi madre creo que había sentido, pues creo que ella sufrió mucho, ¿no? Porque pues obviamente a los 8 días ya estaba llamando, qué pasó y no tenía noticias, no sabía razón, en esa época tenía una novia, también no sabía razón. Fue muy angustioso para ellos porque no fueron 8 días, ¿no? Fueron 2 meses. Y, y digamos que la familia es la que sufre muy fuerte en ese tipo de situaciones, ¿no? Y sí, llegué súper transformado, o sea, físicamente llegué súper transformado y me tocó habituarme a muchas cosas. ¿Y hubo algún momento del secuestro donde tú pensaras, o si lo hiciste, en llamar a decirles a ellos, ¿me puedo comunicar con mi familia? ¿O eso Todo el era, tiempo, ajá, pero no había posibilidad. no había posibilidad? ¿Y pero qué te decían? O sea, ¿un no rotundo o te daban excusas o...? No, no. No había posibilidad de comunicación porque ellos no querían que se supiera dónde estaban o si yo decía mi nombre o si decíamos... O sea, las comunicaciones, tú sabes lo importante que son en una guerra. Y pues no había comunicación. Y tu nombre nunca salió en la prensa de que estaba secuestrado, nada. Todo Nunca. eso estuvo bajo... Underground, todo. Entonces, una vez sales, que preguntas dónde están tus compañeros. Fue la primera pregunta esa noche. Les dije, no sé de ellos hace un mes. No tengo ni idea de dónde puedan estar. Les conté toda la travesía. Eh, un compañero llegó, yo salí en helicóptero. A los 4 o 5 días llegó otro compañero por tierra. Él no tomó helicóptero, sino fue por tierra, por eso se demoró más. Y la otra compañera llegó como al 6.º día, al 7.º día después de que yo llegué. Todos llegamos bien, gracias a Dios. Fue una experiencia muy fuerte, muy eso. Y hasta el sol de hoy nunca más nos hemos hablado de ese tema. Ah, o sea, que ustedes no se contaron entre ustedes que fue Ah, sí, como... digamos en ese momento sí, muy cercano a cuando llegamos, sí. Cómo te fue, cómo no sé qué. Ellos vivieron unas experiencias totalmente diferentes a las mías. Por ejemplo, ellos no se enfermaron, yo sí me enfermé. Ellos tuvieron más combates que yo, porque la zona donde estaban ellos todavía no... O sea, fueron condiciones diferentes. ¿Y te quedó algún tipo de secuela por el No, insecto que te picó? no, nada, Nada. no, Entonces no. cada quien siguió su vida, siguieron trabajando en el mismo lugar, Sí, 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 es que era... hicieron más proyectos juntos. Sí, sí, la pasión del periodismo y de esta profesión que escogimos, pues Sí. siempre va a estar ahí toda la vida. A lo largo de tu carrera en Colombia has pasado por muchas situaciones. ¿Hay alguna situación en particular que te haya marcado más que otra? Dos situaciones, y todavía las tengo en la mente. La primera, haciendo un especial de VIH, cubrir
cubrimos como 7 historias de diferentes casos de VIH. Cubrir esas historias de familias, de niños y de esos con VIH me marcó impresionantemente la vida. Demasiado, demasiado, demasiado. Eh, en una de ellas llegamos a una ciudad que se llama Armenia, en Colombia. Teníamos ya los contactos, todo organizado para hacer la historia. Llegamos con el equipo y vimos abajo como una casita súper humilde con techos de zinc y un riachuelo así como basura alrededor. Y entonces yo les dije, no, pues espérenme aquí y yo voy a hablar con ellos y empezamos a como hacer la conversación para la historia. Entonces yo llego, hay 2 niños afuera jugando con un baloncito y adentro estaba una señora. Entonces entro a hablar con ella, le digo, hola, que no sé qué, mira, estamos haciendo este especial sobre VIH, no sé qué, quiero que me cuentes tu historia, cómo es, no sé qué. Me dice, sí, mira, mi esposo acaba de morir hace 8 días, era portador de VIH, somos una familia muy humilde, no solo yo, sino uno de los niños es portador y llevamos casi 8 días sin comer. Y yo, ¿what? Yo, ok. Vamos a hacer lo siguiente. Primera vez que, digamos entre comillas, me sacan de un trabajo y que no hago un trabajo. Entonces cogí el dinero de los viáticos y cogí el dinero que me habían dado para esa producción y intenté que tuvieran unos muy bonitos 8 días conmigo. Entonces fue un proceso bastante fuerte con ellos. Les intenté dar una alegría en medio de tanta tragedia y creo que fue una familia que me marcó demasiado, muchísimo. Ellos. Bueno, y entonces vamos a hacer la transición para los Estados Unidos. ¿Qué pasó allá en Colombia y en tu vida que decidiste entonces dar el salto a los Estados Unidos? Digamos que fue 2 factores, un factor familiar. Mi esposa tiene familia aquí en Estados Unidos y digamos que vimos un buen camino porque habían familiares en Estados Unidos. En Colombia en ese momento yo estaba haciendo un documental que todavía no ha salido al aire, se llama El Patriarca de los Esmeraldas. Es un documental que cuenta la historia de 2 familias poderosas esmeralderas en Colombia y digamos que un poco es una familia buena y una familia mala. Cuenta, son historias súper poderosas de gente muy poderosa en Colombia y digamos que tuve problemas de amenazas y de seguridad con ese documental. Fue un documental que duré haciendo 2 años en la zona esmeraldífera de Colombia. Y sí, fue bastante fuerte el tema de seguridad nuestro y ya no era sostenible estar en Colombia. ¿Y Entonces, fuiste la única persona en recibir amenazas? no, en esa época trabajaba con mi esposa como productora general del documental y bueno, todo el crew recibió, pero pues yo era el director del documental y historia larga, corta, era un poco salir del país para calmar toda esa situación tan tensa que estaba viviendo nosotros en Colombia. Entonces llegas acá en el 2016. Correcto, 2016 llegamos. Sí. Llegaste, me estabas contando a Miami. Llegamos a West Palm Beach, mi esposa tiene familia en West Palm Beach, llegamos a West Palm Beach. Llegar a este país es nacer nuevamente, otras costumbres, otra cosa, no sé qué. Fue como un año de adaptación, porque pues sí, un nuevo nacer en este país. Pero pues como tenía tan contactos ya de Colombia, no sé qué, entonces seguimos trabajando con un canal de televisión en Colombia que se llama Caracol Televisión. Hacíamos las notas para freelance para ellos, de la Florida, de Miami, y digamos que así estuve un tiempo.
ese tiempo, digamos, estuve allá. Pero también aprendiendo a aplicar aquí, al mercado americano. Se iba a preguntar, ¿aplicará? Ok, Aplicar sí, a los trabajos del mercado americano, porque pues no conocía a profundidad sí. el mercado americano, y duré casi un año como aplicando, conociendo cómo era que se movía el mercado y la industria aquí en Estados Unidos. Y en una de esas aplicaciones pues resultó un trabajo para Chicago con Univision, y después de un proceso pues logramos. Entonces, fue una bendición porque en esa época mi esposa quedó en embarazo de nuestra niña, hace ya casi 6 años que estoy aquí en Chicago. Y cuando me llaman para decirme que he sido aprobado para el trabajo, entonces mi esposa a los 8 días ya estaba a punto de dar a luz. Ajá. Entonces me tocó decirles, sí, con todo el corazón me voy para allá, pero me tienen que esperar. Entonces fue una angustia súper fuerte porque pues el trabajo de ensueño, Ajá. ¿sí? Les tenía que decir que me esperaran, y no sabía si me iban a esperar, ¿no? Sí. Y bueno, pues corrí con fortuna y pues nació la niña, salió muy bien, no sé qué, pero pues a los pocos, ¿qué? 15 días ya me tocó venirme para Chicago. Entonces Tuviste que estuve irte. sin ellas, ya llegaron como al mes y medio, 2 meses, pero sí, fue así. ¿Sabes que me pasó una situación bien similar? ¿En serio? Yo di a luz a mi hijo mayor y como a los 4 o 5 días mi esposo se fue para Washington, D.C. porque lo habían escogido para trabajar allá, Ok. precisamente en Univision allá, Ok. y tuvo la fortuna de que o sea, lo esperaron. O sea, entonces el bebé nació y él se fue como a los 4 o 5 días para allá. Entonces nos Así pasó que, igualito porque así es. sí. Entonces tu esposo debe saber que se siente estar lejos de la familia y del niño que acaba de nacer, es fuerte. Exacto, y yo llegué allá cuando el niño tenía 5 meses, porque yo necesitaba esperar a que él tuviese el apartamento, a que tuviese todo, entonces pues sí, fue un proceso también, más la mudanza, Igualito, sí, tal sí, cual, sí. sí, fue un Y proceso. uno de los primeros cubrimientos que me toca es el caso de Marlene Ochoa, no sé si lo recuerdas. Marlene, Es la mamá que con engaños la llevan porque le iban a regalar ropita para los niños, y del vientre le sacan al niño. pero eso fue acá en Chicago. Ok, ok, O ok, sea, imagínate yo recién papá, ajá, ajá. con mi familia, con ellas en la Florida, cubriendo esa historia. Eso pasó en un grupo donde yo estoy. ¿En serio? Sí, ese grupo se dedica a darle consejos a las mamás, ayudarlo en lo más que pueda a buscar pediatra, a buscar consejo, incluso consejo para la mamá también, de todo. Entonces, a raíz de ese problema, en el grupo se prohibió que las personas, bueno, no se prohibió, sino como que, ¿sabes? Si te quieres encontrar con la persona, ya lo tienes que hacer de forma privada y no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, las reglas de ese grupo en particular cambió y el grupo es de Puerto Rico. ¿Oh, sí? Sí, Oh, my God. sí. Entonces, sí, no, fue algo que me marcó, esa historia marcó, y aquí también marcó muchísimo, porque pues que a una madre le saquen del vientre a su hijo, creo que eso no... Sí, Es muy fuerte, la verdad. y mi hijo pequeño tenía 2 años. So que cuando tú tienes hijos y más cuando son bebés, como que uno sufre como con más rabia ese tipo de cosas. Correcto, sí. Sí. Y digamos que toda mi vida periodística, pues no había sido padre, ¿me entiendes? Sí. Entonces, en toda esa vida periodística, pues como con mucho más lanzado a hacer las cosas, Sí. y eso. Pero ya cuando eres padre y ves una situación de esas, oh my God, sí, sí afecta. Y a mí me afectó mucho, pues todavía lo recuerdo. Sí. Vamos a hablar de cosas un poquito más positivas. Dale, dale. Estaba leyendo que te ganaste 2 Emmys por preocupaciones ambientales en los barrios latinos en Chicago, pero sé que también hiciste unos temas ambientales. Cuéntame rapidito acerca de eso.
Sí, digamos que hasta el momento tengo la fortuna de tener dos Emmys. El primero fue en el año 2022 por un equipo extraordinario con el que trabajo en Univision, que digamos se empezó a cambiar la cultura en Univision con respecto a los especiales y con respecto a los documentales. Hay que darle el crédito 100% al director Luis Godínez que empezamos con ese primer documental y con especiales. El primer Emmy que me gano es por una historia que hice con María B. Reyes, una reportera, sobre los murales de Humboldt Park, ¿sí? De la zona boricua aquí en Chicago. Hicimos una historia bien bonita y súper fuerte en contenido y nos ganamos ese primer Emmy. El año 2023 participé junto con la mayoría de equipo de Univision en un especial sobre temas ambientales en Chicago, problemas ambientales en Chicago más bien. Y tocamos bastantes aspectos de esos problemas ambientales que tienen que ver con aguas, que tienen que ver con contaminación auditiva, que tienen que ver con el tema de los trenes que cruzan por el estado, por Chicago, una serie de problemas ambientales, un proyecto que se le trabajó muchísimo y bueno, me gané ese Emmy. El año pasado, 2024, tuve bastantes nominaciones a los Emmys por diferentes proyectos especiales y documentales y Illinois Broadcaster Association participamos también en esa convocatoria y nos ganamos, perdón, un galardón por un documental que se llama Raíces de Resistencia. ¿Y de qué se trata el documental Raíces de Resistencia? Narra como la historia de la lucha de la comunidad puertorriqueña en Chicago, su activismo y su vibrante comunidad hoy en la ciudad de Chicago y en especial en Humboldt Park. Y pues la historia boricua aquí en la ciudad es muy rica, muy variada culturalmente, políticamente, tiene mucha historia de resistencia también, de arte. Sí. Entonces es un documental bien bonito con respecto a eso. Y sobre todo el tema de la gentrificación, que lo estamos viviendo bastante fuerte porque es por partida doble, no solamente en Humboldt Park, sino que también en Puerto Rico. ¿Oh, sí? Sí, entonces sí, cuando voy a Puerto Rico me encuentro con todo esto de que ya hay algunas zonas en Puerto Rico que, según dicen ellos, porque no he tenido esa experiencia, te lo vendo al costo, como decimos nosotros, áreas como Rincón, áreas como Vieques, que son dos municipios de Puerto Rico, ya el español se está perdiendo. Pero entonces hay una contraparte que dice, sí, pero es que está pasando lo mismo desde hace décadas en Florida, que gracias también a los puertorriqueños se está perdiendo el inglés allá, en ciertas zonas. Entonces es como que un toma y dame, como decimos nosotros, entre la comunidad en Puerto Rico y la comunidad en Florida, que está pasando exactamente lo mismo en Humboldt Park. Y ya para culminar, le guardé una pregunta para el final, y es, ¿qué historia les falta por contar? Storytelling. Qué buena pregunta. Y me gustaría darte un marco con respecto a esa pregunta y es, el año pasado tuvimos la oportunidad de participar en uno de los talleres más enriquecedores que he tenido para aprender a contar historias y creo que en ese taller a la respuesta a tu pregunta es, hay tantas historias tan espectaculares por contar y contarlas bien, que te diría que me faltan muchas historias y quisiera contar tantas historias como pueda y quisiera contarlas de la mejor manera porque creo que la factura y la calidad con que tú cuentas las historias hace que tu trabajo impacte y que cuando tú impactas haces que quede el mensaje. Y mi respuesta sería, me quedan todas las historias por contar. Me encanta esa respuesta. Bueno, Richard, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Fuera del Nido. Ha sido todo un placer tenerte acá. No, Di, muchas gracias por la invitación
y espero que a todos que se suscriban. Ha sido una charla muy amena, muy tranquila y pues nada, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y ya ustedes saben que lo que nos gusta a nosotros, Él lleva y trae. Suscríbanse, denle a la campanita y dejen todos esos comentarios aquí debajo porque los vamos a estar leyendo. Así que hasta la próxima.